Paola y Alejandro, Paola y Juan Carlos, ellos vivían en Egaña, tienen una propiedad en Egaña, en el departamento de Soriano, y allí ellos tenían una panadería, ¿sí? Y bueno, ahí en torno a la panadería comienza todo, ¿sí? Él es, somos del mismo gremio, porque él es jefe de cocina, o sea, yo soy ayudante de cocina, pero él es jefe de cocina, y a su vez es panadero también. Así que Juan Carlos y Alejandro, contanos un poco de la panadería, cómo fue el comienzo acá en Egaña. Nada, llegamos y es un pueblo de campaña y llegamos nosotros extranjeros, como quien dice, y llegamos sin dinero, sin nada, y bueno, nos pusimos a trabajar y en poco tiempo empezamos a ver los cambios de la economía y eso, y entonces como la gente de ahí un poco empezó a ser molestable, ¿no? Pero no le dio importancia. Entonces, a los 2 o 3 meses por ahí empezamos a ver algunos cambios, personas que nos decían que había algo ahí, entonces como yo nunca creí, mi señora más o menos a veces creía, pero yo nunca creí, no le di importancia, todavía me reía y decía que la gente estaba loca. A los 6 meses de estar ahí, mi hijo se empezó a enfermar de tal manera que o sea, llegó un punto que era piel y hueso, o sea, no, lo veías y era lamentable verlo, y lo empezamos a llevar a médico, no había medicina que lo curara, hasta que llegó el punto que él salíamos a jugar afuera y se caía, o sea, caminaba 2 o 3 pasos y se caía, vivía resfriado, pálido, o sea, vivía enfermo, no lo podíamos sacar a ningún lado. Cuestión que estaba bajo el desesperamiento, lo llevamos a un curandero en Durazno y entre comillas lo curó, bárbaro, eso fue a los 6 meses. Entonces volvimos al mes por ahí, empezó a engordar, se empezó a mejorar y todo, transcurrimos, seguimos. Al año más o menos de estar ahí, o sea 6 meses después que se curó mi hijo, empezamos a ver cosas raras, o sea, el personal que trabajaba ahí veía sombras, yo seguía sin creer, se empezaron de noche a prender las máquinas, porque la panadería estaba junta con la casa, entonces a eso de las 2 de la mañana se prendían las máquinas y mi señora y yo lo escuchábamos, pero no le dábamos importancia o no queríamos reconocer que eso estaba pasando realmente y ninguno de los dos tan siquiera lo comentábamos. Entonces, por allá, a los 2 o 3 meses empezamos a mirar, yo tuve que se prende la máquina, y yo también, y esto, y bueno, y tal persona dice que acá se le sombra, y acá y allá. Cuestión que se empezó a generar todo un estrés dentro de la familia de nosotros, que empezamos a pelear, a discutir, todo lo que hacía mi hijo nos molestaba, la violencia a mí empezó a crecer, a desordenar mi mente porque no me podía concentrar en el trabajo, cada vez trabajaba más, cada vez hacía más horas y cada vez laboraba menos cosas. La gente empezó a dejar de ir al comercio, o sea, ya al año, en el primer año fue impresionante la Navidad que se facturó. Al segundo año, ya cuando estaba ocurriendo todo esto, en Navidad tuvimos 2 pedidos, o sea, nada, no se trabajaba casi nada. Cuestión pero la cuestión que bueno, cada vez era todo peor. Después de eso pusimos una sucursal en Rodó, nos estafó una persona porque todo iba a acorde, o sea, se nos funde la camioneta, teníamos una camioneta que se reventaron las cubiertas porque sí, o sea, empezó a ser todo un caos, o sea, era todo terrible. Cuestión que ahí se empezó a prender la radio, ya no eran solo las máquinas, se prendía la radio y se apagaba, se abría la puerta del frente y se cerraba, me la golpeaban y no había nadie. Mi hijo, que no puede mentir porque es una criatura de 3 años, no puede mentir, se paraba y me decía, papá, ¿qué hay en la puerta? ¿Qué sombra? ¿Quién es ese? Y nosotros con mi señora nos mirábamos diciendo, ¿qué está pasando? Porque no entendíamos nada. Empezaron a pasar cosas y bueno, agarramos y dijimos, a ver qué hacemos. Nos recomendaron una curandera, entre comillas, vuelvo a decir, que era, se hacía llamar Maya. Bárbaro, la llamamos, le pagamos plata
Fue a casa, no sé qué cosas hizo, con unas ramas, prendió velas, todo aquello. Disculpen si ofendo a alguien, porque lo que pasa nosotros bajo la ignorancia de no conocer a Dios, buscamos cualquier solución para tratar de salvar eso, que en realidad no lo entendíamos porque era algo fuera de lo normal de la vida terrestre, como quien dice. Pero éramos conscientes que lo veíamos. Bárbaro. Llamamos a esa señora. Al otro día que se fue la señora, yo caí, parecía un bebé, babeaba, lloraba, no tenía fuerza y pasé todo el día acostado. Al otro día cuando me levanto, parecía todo maravilla. El aire era como más claro, nosotros ya no peleábamos, de repente empezó a venir gente, comprábamos, empezó a fluir todo como que era todo normal, como lo de antes, como vivíamos antes. Nos sentimos, bárbaro, se acomodó todo. A los 15 o 20 días, toda esa armonía que había fue peor de lo que estábamos viviendo hacía 15 días atrás. O sea, antes que viniese la madre. Fue peor, porque ya me hinchaban la remera de atrás, miramos, no había nadie. Yo atrás cuando trabajaba tenía una cámara frigorífica y parecía que había una persona que quería salir, me golpeaba la puerta, yo abría, no había nadie. Todo realmente fue peor. Entonces, pasaron 2 meses o 3 y Paola, mi señora, siempre decía, ¿por qué no tenés fe y buscás en Dios y no sé qué? Entonces yo me reía. La cuestión que, bajo eso que me reía, me empecé a levantar a las 6 de la mañana, me lo hacía siempre, y realmente me empecé a arrodillar y a pedirle a Dios que me salvara. O sea, yo no fui a ningún médico, no fui a un psicólogo, no fui a nada. Solo lo único que hacía era arrodillarme y pedirle a Dios que me salvara, que me sacara de ahí, que no quería estar más. Ni tan siquiera le pedía que viniese gente a comprar, que me sacara de ahí, porque yo llegué hasta empezar a dormir 1 hora de noche nada más. Porque empecé a quedar con una pierna torcida, estaba rengo, el brazo derecho se me dormía, tenía pinchazos en la espalda que no lo soportaba ni estando acostado, ni sentado, ni parado. Entonces empecé a dormir 1 hora nada más. En el transcurso ese, que le pedí a Dios todos los santos días, llorando de rodillas, que me sacara de ahí, dijimos, ¿por qué no vamos al curandero que fue Durazno, que curó a nuestro hijo? Bueno, vale. Gastamos los últimos pesos que teníamos porque estábamos súper fundidos ya, y la única plata que teníamos, que ni siquiera por el combustible casi no alcanzaba, fuimos, se la dimos al curandero Durazno, me hicieron unas cosas, y una cara, no sé qué, caí y estaba bárbaro. Nos vinimos, medio sin fuerza. En el transcurso de esa semana, porque fue un viernes y eran 3 curas, en el transcurso de esa semana quedé paralítico más de media hora sentado en mi casa, que lo único que podía hacer era hablar. No podía mover un dedo, un brazo, ni una pestaña, nada. Y mi señor me decía, ¿qué te pasa? Nada, lo único que puedo hacer es hablar. Cuando llega al segundo viernes, venimos a Durazno, hacemos la segunda cura, y ahí en la segunda cura ya no era solo un desmayo. Me levanté de la silla y empecé a dar gritos, empecé a tirar piñas, o sea, mi cuerpo ya se manifestaba de otra manera que yo no entendía qué era. Entonces, volvimos, y al estar así, volvimos a la casa del abuelo de mi señora. Y en la casa de mi abuelo, en el living, ya me ponía en cuatro patas, y daba patadas en el aire, me retorcía, o sea, ya mi cuerpo necesitaba otra cosa. Entra mi suegra, o sea, en ese momento estaba Paola, el abuelo de mi señora, o sea, y no entendía nada. Yo lo entendía porque aparte yo no podía dominar mi cuerpo, pero yo era consciente de lo que me estaba pasando. Y daba gritos como de lobos. Entra mi suegra y dice, ¿qué le pasa? En ese momento mi suegra, bueno, estaba un poco más al tanto de todo el tema de lo que era la iglesia y eso, me sube al auto y me trae. Entonces cuando me trajeron, yo como que me negaba a entrar y me negaba a sentarme en la butaca, que me querían sentar en la butaca del fondo y me quería negar. O sea, ya ahí me di cuenta que tenía algo dentro de mi cuerpo que estaba manejando mi mente, mi cuerpo y todo mi ser me lo estaba manejando. Aparte ya empecé a sentirlo adentro, ya me daba cuenta que algo había dentro de mi cuerpo. Y al entrar, lo que se fijó eso que yo tenía dentro del cuerpo era la cruz, a un líder, que en este momento fue Miguel, y la Biblia. Esas 3 cosas me hipnotizaban que ya se estaban floreciendo. Cuando me siento, que logran sentarme, ahí estuvo un poco tranquilo porque pensó que iba a pasar desapercibido. O sea, eso que yo tenía dentro pensaba, yo sentía que pensaba que iba a pasar desapercibido. Cuando Miguel en un momento empieza a dar unas palabras,
y vio que en este momento sé que hermana Ana, Anita y eso se empezaron a parar, Livia, perdón, se empezaron a parar, ahí lo que yo tenía adentro se manifestó porque se sintió engañado, se sintió que ya no estaba desapercibido en ese momento, dijo, no, me descubrieron. La cuestión que salió de la butaca, se sacó la remera, o sea, me saqué toda la remera, todo, porque lo que quería era impresionar, con unos gritos impresionantes como de ogro, para que usted tenga una idea del increíble Hulk cuando se transforma en un hombre lobo, que yo lo veía en las películas y que me parecía algo real, bueno, esto era real. Y yo fui consciente, y le doy gracias a Dios de haber sido consciente para poder contarlo lo que sintió realmente en ese momento, porque era un demonio, y lo que sintió realmente, y yo poderlo contar ahora, ¿no? Y doy gracias a Dios de tampoco haber quedado loco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él se da cuenta de eso que se manifiesta, sale derecho para arrancar Miguel, porque seguro era el líder, él quería bajar al líder. Y en ese momento empezó a golpear butacas, empezó a todo porque estaba furioso de que lo habían descubierto. Al ver que no podía llegar al líder porque obviamente que estaba en la presencia de Dios, y ahora lo entiendo, que estaba en la presencia de Dios, y esa paz, porque tenía esa fe, ese control de que si Él está en Dios, los demonios no se le pueden acercar, está clarísimo. Llegaba hasta cierto punto y con la palabra lo ordenaba, y eso que yo tenía dentro era como que se sacudía dentro de mi cuerpo y se frenaba hasta ahí llegaba. La cuestión que, bueno, entre eso forcejeo y palabras, y en el nombre de Jesucristo te vas, en una no me quedó otra que se fue. Porque yo lo sentí en el cuerpo. Maravilloso. Esto sigue, porque esto es, maravilloso. Sí fue como, bueno, él conoció al Señor, ¿verdad? Y de esto que él cuenta de la manifestación, ¿verdad? Estaba hermana Ana, hermana Nidia, estaba Gustavo, Marisa, bueno, había unos cuantos estaban, Joselo. Estaba Joselo también, ¿verdad? Y esto que él cuenta, ¿verdad? Estaban ellos testigos, ¿verdad? Para que realmente ustedes tengan la convicción, ¿no? Y él me decía, ¿verdad? Me contaba que lo que en realidad el demonio quería era atacarme a mí y presionarme, ¿no? Y cuando el demonio me miraba y veía que yo tenía paz y que yo sin que se me parara un pelo le decía, hasta ahí venís y de ahí no pasás. Entonces, eso era como que lo sulfuraba mucho más, ¿no? ¿Saben por qué cuento esto? No se lo digo por el hecho de que cada uno de nosotros somos un instrumento en las manos del Señor. Amén. Solo eso, ¿no? Pero, ¿sabes por qué lo cuento? Porque muchas veces no confiamos en el poder del Señor y nos dejamos amedrentar, no por la persona, sino por lo que hay en la persona, ¿no? Que lo único que pueden hacer es amedrentarnos, no pueden hacer otra cosa. No pueden, porque ya fueron vencidos por Jesús. Amén. Amén. Y no es que yo me tengo que mirar a mí y digo si realmente puedo o no puedo, no soy yo, es Cristo que puede. Amén. Gloria a Dios. Es Cristo que puede. Gloria a Dios. Entonces, en esa confianza nosotros tenemos que, porque muchas veces el enemigo nos engaña, nos seduce, nos asusta con cosas que nosotros tenemos la victoria, porque nuestra victoria está en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Y si Dios. yo actúo confiando en el nombre del Señor, no va a suceder otra cosa que lo que ya está escrito. Amén. Sí, Señor. Porque lo que está escrito tiene que suceder. Amén.